Bienvenidos, mi nombre es Gino Giannoni, soy estudiante del cuarto año del profesorado de Educación Secundaria en Biología en el IESE. El día de hoy nos reunimos desde la virtualidad para abordar un tema que se viene tratando desde hace varios meses, como es el COVID-19, y que en estas últimas semanas ha afectado a la ciudad de Santa Elena. Motivo por el cual hemos realizado esta entrevista coordinada desde la práctica docente 4. En esta ocasión tengo el agrado de entrevistar a la bioquímica Carolina Cáceres. Buenas tardes, Carolina, gracias por brindarnos esta oportunidad. Buenas tardes, Jim. Para empezar, ¿podrías contarnos cuál es tu rol como agente de salud en Santa Elena en este tiempo de pandemia? Bueno, mira, yo les cuento, yo tengo un laboratorio privado, entonces en este momento estoy trabajando con todos los recaudos. Yo no trabajo en salud pública, sino que solamente me desarrollo en mi laboratorio y bueno, estoy realizando los controles de los pacientes que no pueden postergar los controles, como embarazadas o los controles de los niños, o bueno, más que nada hay muchos pacientes que no pueden viajar, por ejemplo, a hacerse controles con sus especialistas en Paraná, en Santa Fe, y entonces se realizan los controles y después se les manda en formato digital para que se los envíen a los médicos. Sobre todo eso, controles de rutina, generalmente los médicos no están pidiendo porque en este momento lo mejor es urgencia, es lo que hay que hacer. Claro. Bien, respecto al tema de COVID, ¿en qué situación se debe hisopar una persona? ¿Cómo es el proceso de hisopado para el test PCR? ¿Y siempre se garantiza la gratuidad de este testeo o no? Bueno, mira, ahora por salud pública, digamos, o sea, para que sea gratuito, se está hisopando a los pacientes con síntomas. Contacto estrecho, y hay veces que si es contacto estrecho y no tiene síntomas, no se hisopa, sino que se indica que se realice la cuarentena hasta que aparezcan los síntomas. Eso también tiene un fundamento de que a veces que si se lo hisopa muy temprano, no hay virus detectable, entonces se puede dar un falso negativo y después la persona cree que por eso puede salir y termina contagiando. Además, también otra cosa importante es que si, por ejemplo, hubo un contacto estrecho, o sea, que se sabe que tuvo un contacto con un paciente positivo, dentro de la cuarentena aparecen los síntomas y le da negativo, tiene que terminar de cumplir la cuarentena igual, no es que puede salir ya, porque puede estar contagiado asintomático. Claro. El protocolo, entonces, eso es por parte pública. Por parte privada también se lo pueden hacer, porque ¿qué está pasando en este momento? Tanto en Santa Elena como en el resto de las provincias. El sistema público no se está colapsando. Entonces, si por ejemplo hay una persona y está con síntomas, le dicen, bueno, te vamos a hisopar, pero por ahí capaz te vamos a hisopar la semana que viene. Entonces, si esa persona por ahí no quiere esperar, o además, en salud pública están hisopando y están tardando a veces una semana en los resultados. En cambio, en la parte privada, si se hisopa, están saliendo en 48 o 72 horas. Lo que sí, el costo es elevado del hisopado por parte privada, digamos. Y no lo están cubriendo las obras sociales. Bien. El costo está actualmente en 7.000 pesos. Bien, ¿y en tu laboratorio se podría acceder a este tipo de testeo? Sí, yo estoy realizando los hisopados. Y me habías preguntado de cómo se realiza el hisopado. Bueno, el proceso comienza desde que yo me tengo que poner todos los elementos de protección personal. No solamente para protegerme a mí, sino para no llevar a otro lado después el virus. Porque, ¿qué tiene la toma de muestra? La toma de muestra, cuando se toma el hisopado, uno está en contacto con el paciente en la parte donde está la mayor concentración del virus, que es en la nasofaringe. Y además, hay muchos pacientes que cuando uno le hace el hisopado en la garganta, por reflejo tosen, y si están con tos, peor todavía. Y ahí se producen todas esas microgotas que son las que contagian. Entonces, te cuento más o menos de los elementos de protección personal y el orden en que se ponen, porque no solamente es qué es lo que te pones, sino cómo lo pones, y hay un orden para colocarlo y otro orden para sacarlo y sin tocar la superficie exterior, sino si vos te pones, es como que se contamina la superficie y después tocas todo eso, no tiene sentido. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos
nuestra ropa que usamos, y arriba se pone, o sea, tenemos el ambo, digamos, o el guardapolvo, lo que uno use, y se pone, por ejemplo, desde los pies se pone un cubre calzado, ¿no? Todo es descartable eso. Después se pone una bata que se ata atrás, con los puños bien apretados. Después se pone doble par de guantes, se pone un guante, la bata y otro guante arriba que vaya arriba del puño. Después en la cabeza se coloca una cofia. Después usamos un barbijo que se llama N95, que es este, ¿no? Sí. Es un N95, y después arriba de ese barbijo N95 se usa un barbijo quirúrgico, que son estos, que son más finitos. Y después, si usas lentes, te colocas los lentes. Lo mejor es, yo por lo menos uso lentes, pero cuando voy a tomar una muestra de hisopado me pongo unas gafas de seguridad, que son más cerrados, porque este lente por ahí acá se puede filtrar, como si fueran unas antiparras. Y después, la máscara facial que cubre toda la superficie de la cara. Y los costados también, ¿ves? Que no es solamente adelante, es los costados también. Bueno, y acá, ahora te voy a mostrar. Bueno, tenemos esto, yo no lo voy a abrir al hisopo porque estos hisopos no se están consiguiendo. Estos son los hisopos que se usan, son hisopos especiales porque es un material que se llama Dacron. Yo tengo otros hisopos que uso para otras cosas que tienen mango de madera. Esos no se pueden usar porque inhiben la PCR, que es la reacción en cadena de la polimerasa, que es con lo que se detecta. Entonces, esto se abre en el momento, se hace sentar al paciente y tiene que, la muestra depende del laboratorio donde uno lo derive. Yo al laboratorio que estoy derivando me piden 2 hisopos por paciente. El primer hisopo va en la garganta, o sea, el paciente se recuesta, la cabeza para atrás, abre la boca, saca la lengua, y el hisopo va y toca la garganta sin tocar la lengua. No toca la lengua ni de entrada ni de salida, si no se contamina el hisopo. Generalmente, según el reflejo que tenga el paciente, da un reflejo de tos o de arcada, que eso significa que la muestra está bien tomada, digamos. Un hisopo, ¿no? El hisopo después se coloca en estos tubos que se llaman tubos Falcon, que tienen un fondo cónico, y que lo importante es que la tapa es a roja, ¿no? La tapa es a roja. Después antes de hacer la toma de muestra se coloca acá 1 mililitro de solución fisiológica estéril, de suero, en condiciones de esterilidad, porque entonces ahí después uno mete el hisopo, que es más largo, corta el palito y cierra, ¿no? En el mismo tubo se ponen los 2 hisopos. Tenemos un hisopo en la garganta y después se introduce el hisopo por la fosa nasal, pero no para arriba, sino que paralelo al paladar, ¿no? Paralelo al paladar, entra, y yo te digo más o menos, si este hisopo, hasta acá queda la nariz. O sea, todo esto es lo que penetra el hisopo hasta llegar a la faringe. Y una vez que ingresa el hisopo, uno tiene que hacer un raspado. O sea, tiene que girar el hisopo, después él mismo lo saca y lo mete en la otra fosa nasal, y después van al tubo. ¿Eso causa alguna molestia o dolor en el paciente? Dolor no duele, por lo menos, pero molestia sí, porque todas esas cavidades tienen reflejos. Claro. Entonces, en la garganta da el reflejo de la arcada o de la tos. Y en la nariz hay muchos por ahí que les da como un reflejo de estornudar después, y lo que sí te hace lagrimear el ojo. Claro. Hasta ahora nadie me ha dicho de que le dolió, pero sí que es molesto, no es un momento agradable, digamos. Pero bueno, este es el método diagnóstico. También es importante aclarar que hay otras formas de obtener que se llaman lavados bronquioalveolares, pero esos son métodos recontrainvasivos. Esto es lo menos invasivo que se tiene hasta el momento. Claro. Y en cuanto a Y esto después, bueno, y ahí no termina el proceso. Ahí uno tiene que sacar todo. Esto nosotros después, yo lo cierro con una cinta de papel para seguridad, ¿no? Después cada uno va en una bolsa individual, y después esa bolsa individual va dentro de una conservadora que se cierra bien. Después se le pone todo papel film, se espolvorea con alcohol al 70 y se
se envuelve después otra caja de cartón afuera y ahí recién se envía eso. Ese es todo el proceso, digamos. Y en cuanto a materiales y productos que vos utilizás, ¿son difíciles de conseguir ahora? ¿Los costos están muy elevados? Los costos de todos los insumos subieron abismalmente. Al principio de la pandemia, en marzo, más o menos abril, que todo el mundo se largó a comprar alcohol en gel, hisopos, todo, no se conseguía nada. Yo, por ejemplo, ni siquiera el proveedor mío, que es el mismo colegio de bioquímicos, no conseguía alcohol en gel. Después como que se calmó un poco la cosa y se empezaron a conseguir. Lo que no se están consiguiendo ahora son los hisopos. Yo por suerte, donde yo derivo las muestras, a mí el laboratorio me los está mandando, porque ellos es como que han hecho una compra grande y ellos proveen a los derivantes, digamos. Entonces eso me facilita, pero bueno, yo tengo que ir pidiendo con anticipación para que me lleguen hasta acá. Claro. La siguiente No sé si pregunta... respondí toda tu pregunta que no... Perfecto, perfecto. En cuanto a la siguiente pregunta, ¿cuáles son las precauciones que debemos tomar ante posibles contactos con personas COVID-19 positivo? Por ejemplo, cuando se conviven en una casa con alguien que ha dado positivo. Claro, y ahí es complicadísimo. O sea, generalmente los convivientes van a terminar contagiando. Es muy difícil que no se contagie a alguien que está conviviendo porque el virus es muy contagioso. Entonces, las precauciones, por ejemplo, o sea, es mantener una habitación aislada, tratar de no compartir el baño, si hay dos baños, si no, cuando esa persona va al baño, tener que desinfectar todo, dejarle en la puerta de la habitación, digamos, la comida, tener todos unos utensilios que son para esa persona, ni siquiera lavarlos con lo que uno lava, lo del resto de la familia. Es complicadísimo, porque es muy contagioso el virus, que por eso es lo que ha pasado, al ser tan contagioso. Claro. Al momento de darle el alta a la persona, ¿se le hace otro hisopado o es por cuestión de días nada más? Mira, eso es como que va cambiando todo el tiempo. Lo ideal sería hacerle hisopado, y lo que se estaba haciendo en otros lados es las hisopados que sean negativos. Pero ahora está colapsando el sistema hasta para los hisopados positivos, o sea, para los que necesitan hisopados. Entonces, yo creo que ahora la mayoría le están haciendo hacer la cuarentena, y yo creo que como todos los protocolos van a ir cambiando. Si la persona puede seguir aislada, es lo mejor. Si por ahí, por salud pública, no le autorizan un hisopado y por seguridad ellos se quieren hacer para no contagiar, porque también es responsabilidad de uno después decir, Claro. Salgo y estoy contagiando. Esa es la cuestión. Pero en este momento, por salud pública, no sé si están haciendo para dar el alta. Eso no estoy al tanto. Claro. Bueno, como vos ya lo mismo lo dijiste hace un rato, en estas situaciones suele ser difícil adquirir productos, ya sean los que vos utilizás o los de desinfección que podemos adquirir nosotros para nuestras casas y uso personal. ¿Cómo se Sí. debe preparar el alcohol diluido para la desinfección de las manos y cómo diluir la lavandina para la desinfección de superficies? Bueno, el alcohol, la dilución es muy simple, es al 70%. Para todo se puede hacer un cálculo, digamos, pero lo más fácil es medir en vasos o en tazas para no tener que estar con un medidor. Por ejemplo, una dilución al 70 se puede hacer, sería 7 vasos de alcohol y 3 vasos de agua. Yo lo que recomiendo, que es lo que porque además este alcohol no dura un mes, dura una semana es la estabilidad. Una semana y se vence. Entonces, a ver si se ve acá. Yo, por ejemplo, lo que he hecho acá con el pulverizador que tengo para el laboratorio, bueno, se ve al revés, No, pero yo la primera vez que medí el alcohol, hice la marquita acá. Entonces acá es el 70% y acá es mi 100%. Claro. Entonces yo una vez lo hice con probeta, con medidor, pero la próxima vez vuelco lo que ya está vencido, digamos que ya pasó una semana, lleno hasta acá de alcohol y después lo completo hasta acá de agua. Entonces ya una vez hice eso.
y no tengo que estar siempre dependiendo de un medidor y todo eso para no contaminar tampoco. Y la lavandina es mucho más diluida, la lavandina se usa al 5%. Lo importante de aclarar de la lavandina es que la lavandina sí es mucho más inestable, se debería preparar todos los días, entonces dura 24 horas la estabilidad. Entonces conviene preparar volúmenes pequeños, porque si no la voy a terminar tirando. Y la lavandina si uno tiene un medidor en la casa, son 100 mililitros de lavandina más 900 mililitros de agua. Esa es la dilución. Y la estabilidad es un día, y recordarlo también, no ponerla a la luz directa, o si tenés un recipiente opaco, mejor, o si no tenés uno de estos vaporizadores opacos, lo que haces, lo pones y después lo envolves con papel afuera para que no le llegue la luz, y santo remedio. Respecto a la lavandina, muchos lo mezclan con agua caliente. ¿Eso está bien o se mezcla con agua fría? No, con agua fría, no con agua caliente para nada, no, con agua fría. Bueno, mucho se ha hablado en las redes sociales de dar a conocer los nombres de las personas con COVID positivo. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Y mira, el tema eso es un derecho del paciente, de privacidad del paciente. No se debe divulgar los datos del paciente, salvo que el paciente ya salga en las redes y diga que es positivo. La cuestión es la siguiente, que es lo que yo opino tanto acá como en otras ciudades. Nosotros lo que estamos viviendo ahora acá en Santa Elena se veía venir. O sea, no nos tendría que sorprender lo que está pasando, porque hace 2 semanas, una semana, vos te ibas al anfiteatro, a la olla, y había mucha gente, no había cuarentena, porque yo por ahí a veces leo que dicen la cuarentena no sirvió, pero acá no hicimos cuarentena, entonces no podemos decir que no sirvió. Igual el pico iba a llegar, yo creo que tenemos que cuidarnos y no tanto buscar culpables, porque no le puede pasar a cualquiera. Nadie, la verdad, se quiere enfermar, nadie quiere enfermar a su familia tampoco, pero bueno, es responsabilidad de uno, y esto en este momento lo que ha dado a relucir, digamos, es que es algo que no es que vos te enfermás y es un problema tuyo, sino que vos contagiás a muchos. Y, por ejemplo, muchas personas, el tema de los asintomáticos, que vos podés estar asintomático y no contagiar. Y por ahí agarra una persona de riesgo con alguna patología de base. Y bueno, las medidas ahora si vos no tenés que salir, no salgas. Eso si tenés que salir a hacer una compra, volvé. El barbijo, usar tapaboca, te cubre la nariz y te cubre la boca. Veo un montón de gente con el que le cubre la boca y la nariz afuera, o sea, es lo mismo que no usara nada. Y bueno, hay también mucha gente que se queja del barbijo, y bueno, yo creo que por ahí en este momento, no sé si ustedes han visto ayer todo lo que salió, los comunicados que hay de los que trabajan en terapia intensiva, que ya están colapsados. Y yo te digo que yo me pongo los elementos de protección personal para hacer los hisopados. Son molestos, son incómodos, te dan dolor de cabeza, te marcan la cara. Entonces, y esas personas están trabajando así horas y horas. Yo lo uso un ratito para eso, después trabajo acá también con elementos de protección, pero es el momento de cuidarnos, de no salir si no hay que salir, de tomar todos los recaudos y de no estar con miedo de quién tiene, sino es, por ejemplo, nosotros los bioquímicos que trabajamos todo el tiempo con fluidos corporales. Nosotros desde las enfermedades que se transmiten por sangre estamos totalmente expuestos, siempre. Entonces, cada muestra que yo analizo, yo tomo como que está infectada de algo. Claro. Entonces, eso es lo que digamos que en este momento nosotros, no es que yo, esta es la que está infectada, yo con esta me cuido, con esta me pongo, no, con todas. Porque, por ejemplo, acerca de eso que vos me decías, por ejemplo, que dicen de que, bueno, que se dé la identidad. Yo puedo procesar pacientes
de, por ejemplo, que sean muestras de pacientes HIV positivos sin saberlo, y yo no tengo por qué saber si eso es privacidad del paciente. Es una enfermedad que tiene, que puede estar totalmente asintomático, controlado, y no por eso se los va a estigmatizar. Entonces es todo un tema con mucho debate, pero para mí no se debe dar la identidad del paciente. Es responsabilidad de cada uno y además es responsabilidad de ese paciente que es positivo aislarse y es responsabilidad del que no sabe que es positivo cuidarse. Y listo, porque si vos te cuidas no estarías tan preocupado de quién es positivo. Claro. Esa Vos antes nombraste lo que eran los falsos positivos, falsos negativos. Falsos negativos, Falsos negativos. ¿Qué porcentaje, diríamos, de los testeos arrojan ese tipo de datos y por qué pasa eso? Y los falsos negativos pueden ser, existen en todas las técnicas, ¿no? Pero, por ejemplo, puede ser por una incorrecta toma de muestra, por ahí si no se introdujo bien el hisopo, por ejemplo. Yo hasta ahora no me ha pasado nunca, pero hay veces que si hay algún paciente que tiene algún tipo de obstrucción por pólipos o alguna desviación del tabique, por ahí el hisopo no pasa. Y si le llegan a hacer mucha fuerza lo pueden lastimar. Entonces, si el paciente por ahí el hisopo no llega hasta la nasofaringe y no alcanza a tomar la cantidad de muestra necesaria, puede llegar a dar un falso negativo sería. Otra opción puede ser que el paciente se lo haga apurado, digamos, y se lo haga, por ejemplo, tuvo un contacto estrecho, dice, bueno, yo estuve con alguien que ya sé que es positivo. No tuve síntomas, pero estoy apurada, estoy ansiosa y me lo hago, ¿no? Me lo hago por parte privada. Bueno, ahí es responsabilidad mía, por ejemplo, que me ha tocado decir, no, mira, espera, aislate y espera, porque vas a gastar primero, te vas a poner contento con un negativo que al final no es, y después capaz que empezás con síntomas y te lo tenés que hacer de nuevo. Claro. Entonces, esas son varias de o también por ahí a veces dicen, me lo tiene que hacer el hospital porque yo tuve un contacto, pero no tengo síntomas. No, hasta que no tengas síntomas, ¿por qué no te lo va a hacer el hospital? No es que te están haciendo esperar, sino que no te lo hacen porque si no te puede dar negativo y después vas a necesitar de nuevo y se empieza a gastar recursos que van a faltar más adelante. Esa es la cuestión también. Bien, como para finalizar, ¿cuáles serían tus recomendaciones para frenar este foco que ha asustado, diríamos, en contagios a Santa Elena? Bueno, que hagamos el distanciamiento social, que no lo hicimos nunca, porque todos sabemos que no lo hicimos nunca, que dejen de compartir mate, que yo me canso de ver de cómo comparten mate, que bueno, que dejen las reuniones, porque por ahí a veces nosotros ves que hay menos gente en la calle, entonces uno por ahí se pone contento, porque dice, qué bueno, la verdad es que la gente se está quedando, y después ve que lo que están haciendo están reunidos en las casas, se reúnen, entonces, distanciamiento social es, bueno, vos por ejemplo te hacen un hisopado y te empiezan a poner los contactos con los que vos tuviste, contacto estrecho, ¿no? Y si vos en la lista tenés 20, es porque no hiciste el distanciamiento. Como mucho tenés que tener con los convivientes, salvo que vivas con 20. Entonces, uno tener en cuenta eso y salir lo necesario, y la verdad que si uno, el que se puede quedar en la casa, un afortunado, no todos podemos, primero porque hay muchos que tienen que salir a ganarse el mango y eso también está perfecto, porque también hay mucho tema de quién sale, quién no sale, que quién tiene un sueldo fijo, que no. Todo el mundo está mirando lo que hace el otro. Y si el que sale a laburar se cuida, no es lo mismo que el que sale a pasear o el que sale a visitar a un amigo, porque tiene que llevar el mango a su casa. Y bueno, y también tener en cuenta, por ejemplo, yo lo que estoy pidiendo ahora a mis pacientes, yo generalmente siempre trabajé con turnos porque no me gusta que se amontonen, porque esto de las enfermedades respiratorias se aplica siempre, sino a veces la sala de espera de médicos o de laboratorios son zona de contagio porque están todos tosiendo, todos encerrados. Entonces, mis pacientes, gracias a Dios, lo están cumpliendo, se trabaja con turnos
y se les pide puntualidad. En caso que no pueda ir, avisan también para que se libere el turno para otra persona, entrar con barbijo, la charla se quedará para otro día, se saca sangre y se va, porque también es 15 minutos máximo de contacto, porque por más que uno tenga los elementos de protección personal, si ya extiende ese contacto puede haber un contagio. Y bueno, la higiene, lavarse las manos, colocarse alcohol en gel en caso de que no tenga jabón en la casa o que ande por la calle. Cuando ande uno por la calle, evitar tocarse la cara, que uno lo hace inconscientemente, evitar acomodarse el barbijo a cada rato porque estás tocando la parte de afuera y después te tocas. Y por ejemplo, yo lo que hago, pero yo lo hago desde antes de la pandemia, es una zona de entrada a la casa, ¿no? Entonces uno tiene una zona de entrada, que es la zona sucia, donde uno deja toda la ropa con la que viene de afuera, y yo sobre todo con la ropa de la que vengo de trabajar. Entonces ahí uno se cambia, deja todo eso para lavar y se pone la ropa de casa, digamos. Y bueno, otra cosa que yo también le estoy pidiendo a los pacientes, que yo ahora estoy dando, por ejemplo, los turnos de extracción, los estoy dando más tarde, porque si yo hago hisopados por la mañana, yo después de hacer los hisopados me baño directamente para que no quede ningún rastro. Entonces, por ahí que la gente vea que hay muchos que estamos trabajando, nos estamos exponiendo, mientras por ahí el resto está durmiendo y quejándose porque no puede salir, por ejemplo. Sí. Entonces, quedarse en casa, aprovechar para hacer cosas, que siempre se puede hacer otras cosas, y bueno, ya vendrán tiempos mejores, y yo creo que si ya estamos llegando al pico, ya falta menos para el final. Ojalá que llegue la vacuna, y que también yo ruego que esos videos que andan dando vuelta contra la vacuna del COVID, porque también hay de todo, dejen de circular, porque lo único que nos falta es que cuando aparezca la vacuna, aparezcan gentes antivacuna del COVID, y ahí estamos muertos, porque ahí no vamos a erradicar. Para que funcione la vacuna, tienen que estar todos vacunados, si no, no sirve. Como ha pasado con lo del sarampión, que hubo rebrote de sarampión por movimientos de padres antivacunas. Entonces, bueno, es todo un tema de que lo que yo hago afecta al otro. Y eso es lo que yo no sé si se ha generado conciencia todavía, que si yo me voy a tomar un mate a algún lado y después me voy a visitar a mi abuelito y lo puedo estar contagiando, y mi abuelito capaz que no la cuenta mientras yo sigo. Esa es la cuestión. Bueno, muchas gracias, Carolina, por toda la información que nos brindaste. Ha sido un gusto. Gracias a vos, Gino.